Buenas noches, amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, que gracias a los impuestos que ustedes y todos los que no nos están acompañando esta noche pagan, hacen esta tarea de televisión y hacen también todas las demás cosas que hace la universidad. En esta ocasión tenemos un privilegio importante porque vamos a plantear con dos figuras que han estado relacionadas con nuestro Sistema Nacional de Salud la problemática de época reciente y un poco las perspectivas. Y ustedes lo recordarán porque ha estado con nosotros ya el profesor de la Escuela de Economía, el profesor José Manuel Arias, quien además de economista y además de profesor es un experto en el ámbito de los seguros y en otros ámbitos del campo financiero. Y tengo con nosotros a el doctor Sáenz, quien quien fue hasta el mes de abril el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero el doctor además es uno de los más importantes pediatras del país, fue profesor de la Cátedra de Pediatría en la Universidad de Costa Rica, fundó cátedras de pediatría en otras universidades de este país, tuvo además la decanatura de una de las escuelas de medicina en la universidad. Fue antes de ir a la presidencia de la junta directiva, fue el subdirector del Hospital Nacional de Niños, que posiblemente es la joya del sistema. El sistema nuestro de seguridad social es muy exitoso en muchas cosas, pero posiblemente la joya de todo el sistema es el Hospital Nacional de Niños, donde él ha regresado a una dirección de servicio, pero además está ligado afectiva e intelectualmente, porque ese hospital lleva un nombre que para el doctor es muy significativo, ¿no es cierto, doctor? Así es. Su padre es quien lo fundó, si no entiendo mal, y caminó el periodo inicial. Y me imagino que debe sentirse, debe haber sido muy grato para usted el estar y haber regresado al Hospital Carlos Sáenz. ¿Cómo no? Doctor, de esa experiencia docente, que es variada, y tal vez, dado que estamos en la Universidad de Costa Rica, y además usted es graduado de esta universidad, aunque tiene un posgrado de la Universidad de Johns Hopkins, pero ha impartido docencia aquí. ¿Nos quiere contar alguna experiencia suya que recuerde de su experiencia de docente? Bueno, en primer lugar, muy complacido de estar aquí en el programa y en este espacio en donde hace 40 y resto de años nos sentábamos alumnos y profesores a tomar café. Bueno, la experiencia del médico está íntimamente ligada a tres cosas: a atender pacientes, a enseñar y a investigar. En la experiencia como profesor ha sido muy importante ver a los alumnos superarlo a uno. Yo creo que eso ha sido... tengo alumnos o exalumnos que considero son gente en este momento con unas enormes capacidades, sobre todo en el campo de la pediatría, pero también exalumnos de pregrado, y para uno es una gran satisfacción ver que los alumnos superan con mucho lo que uno les enseñó, y que son gente ahora que hace labores muy importantes dentro del sistema de salud público de Costa Rica. Uno podría decir que realmente el logro, y tal vez la manera más sencilla de verlo, no porque sea la única ni la más importante, sería un poco la mortalidad infantil, e incluso yo ahí uso tres puntos para acotarla. Cuando mi madre nació,
yo le digo a mis estudiantes, alrededor de 200 niños de los 1000 niños que nacieron cerca de la fecha de nacimiento de mi madre, no cumplieron un año de edad. Cuando yo nací, alrededor de unos 50 de los 1000 niños nacidos no cumplió. Cuando mi hija, que cumplirá mañana 26 años, nació, alrededor de 20 niños de los 1000 que nacieron en el momento en que ella nació, no cumplieron. Y yo pensé que se iba a estancar en 20 por la dificultad que había, pero ustedes lograron llevarla, tanto ustedes en el hospital como en el sistema. Yo no sé si usted quiere reflexionar un poco sobre esos logros. Sí, cómo no. Vea, el tema de la mortalidad infantil en Costa Rica es una historia muy exitosa como país, porque no solo lo explica el sistema de salud, sino otros desarrollos en agua potable, en educación, etcétera. Pero en el campo específico de la salud infantil, ahí hay una historia muy exitosa que se basó primero en un paradigma que era el control de las enfermedades infectocontagiosas, en hacer desaparecer la diarrea como la principal causa de mortalidad infantil y otras enfermedades infectocontagiosas, y posteriormente el haber podido planear con mucha anticipación que el componente duro de la mortalidad infantil iban a ser los recién nacidos. Y entonces a mí me tocó participar bastante en eso, reconocer obviamente que para poder invertir recursos en el componente duro de la mortalidad infantil, que son las muertes de los recién nacidos, hubo que pasar por una etapa importante de controlar otras enfermedades, pero Costa Rica pudo entonces hacer avances muy significativos anticipándose a los problemas de salud de los recién nacidos, que son básicamente prematuridad, malformaciones congénitas y que requieren de una inversión muy elevada en equipamiento, en recurso humano, en instalaciones, en infraestructura. Y ahí el país se preparó formando personal, anticipándose, comprando equipos, creando unidades de cuidado intensivo y creando después una red nacional de atención de los problemas de los recién nacidos que ha sido también bastante exitosa. Entonces hay dos asuntos: uno es mantenerlo logrado en el campo de las enfermedades infectocontagiosas y relacionadas con el medio ambiente e innovar en el campo de las enfermedades de los recién nacidos, ya que la mortalidad neonatal es el principal componente de la mortalidad infantil, o ha sido en los últimos años. Esto requiere, como le decía, una inversión muy elevada, pero además Costa Rica muestra avances muy significativos y logra su sueño antes de lo previsto de tener una mortalidad infantil de un dígito, en gran parte por esas dos actuaciones o resultados de su sistema de salud, teniendo en cuenta también de que Costa Rica no tiene un programa de aborto, porque otros países, a diferencia de Cuba, ¿verdad?, en donde las malformaciones congénitas detectadas tempranamente mediante ultrasonido, en muchos de estos países que exhiben cifras superiores a las de Costa Rica, son abortadas. Y además no tenemos aborto por razones sociales, que también existen en otros países, en donde el embarazo del adolescente muchas veces es terminado por considerarse un embarazo también de alto riesgo. Costa Rica, sin eso, ha logrado tener una mortalidad infantil de un dígito. En los últimos 2 años se dijo que lo del 2004 iba a ser flor de un día, se mantuvo en el 2005, así que yo creo que el sistema debe sentirse muy satisfecho. La Caja como sistema, además, tiene 2 grandes poblaciones muy vulnerables, los niños y los ancianos, y yo creo que ha demostrado en ambos campos ser muy eficiente y tener resultados muy satisfactorios. Y usted lo ve en mortalidad infantil y en esperanza de vida. Y bueno, y me parece que su contribución en los 2 campos ha sido importante, pero tenemos que decirle al canal que le dé a las amigas y amigos un mensaje que tiene para nosotros.
Comentábamos, amigas y amigos, con el doctor Alberto Sáenz y con el profesor José Manuel Arias. Don José Manuel, yo quería un poco que le contara a las amigas y amigos cómo llegó usted a la junta directiva de la Caja y un poco su experiencia, porque ellos lo han oído hablando de temas más de economía y los temas de salud. Y un poco, dado que ese periodo concluyó un poco su reacción de ese, yo no sé si largo o breve periodo por la salud de este país. Fue breve, el periodo fue breve, creo que se pudo haber hecho muchísimo más si no hubiéramos tenido tantísima situación de emergencia que había que atender de entrada. Mi llegada ahí fue totalmente casual y en realidad se debe a la universidad. Cuando se nombró una junta transitoria de emergencia, pues lo que buscaron fue ciertas características de las personas y se nombraron algunos y uno por X razón salió y quien estaba buscando el sustituto pues es profesor de la Escuela de Economía y se acordó de mí y básicamente de mi trayectoria en el campo de pensiones y me llamó y me dijo que si yo estaría dispuesto a sacrificarme por el país durante 2 años en esa junta directiva. Lo analicé y dije que sí y así llegué a la junta. ¿Diría usted que se sacrificó mucho? Yo sospecho que sí, déjeme ayudarle en la respuesta. El tema del sacrificio es relativo, o sea, cuando uno analiza todo lo que se puede hacer y el beneficio que el trabajo de uno en una junta directiva como la de la Caja implica, en realidad vale la pena. Entonces el sacrificio no se siente tanto cuando la causa lo amerita. En ese sentido yo creo que fue 2 años muy provechosos de los cuales me siento muy satisfecho. Doctor, se lo decía fuera de cámaras y se lo repito, yo creo que fue una decisión muy adecuada y ahora, después del periodo, está muy claro que el presidente Pacheco tomó una decisión muy sensata y muy valiosa y muy buena para el país al haberlo nombrado a usted y a nombre del país yo por lo menos en lo personal se lo agradezco. Para mí es muy importante. Yo nací en el hospital, en lo que se llamaba Policlínico, de manera que yo digo que la Caja me recibió en sus brazos amorosos. Ahora se llama Hospital Calderón Guardia, pero igual me siento hijo de la Caja en ese sentido, y en ese sentido le agradezco. Pensando un poco en ese periodo, doctor, y un poco con toda su experiencia en el ámbito médico, ¿hacia qué metas pensaría usted que el Sistema Nacional de Salud debería, los principales retos y las principales líneas hacia las cuales usted cree que nos debemos mover? Bueno, en primer lugar yo creo que la institución, y eso lo dije cuando asumí la presidencia ejecutiva de la institución, debe volcarse sobre ella misma y buscar su fortaleza dentro del ámbito propio de la institución. Yo creo que ahí hay funcionarios excelentes y no debe buscar afuera las soluciones. Las soluciones para los problemas que tiene la institución yo creo que están dentro de la institución. La institución tiene grandes fortalezas y tiene grandes debilidades, producto en gran parte de 20 años en que no se invirtió prácticamente o muy poco en recursos humanos, infraestructura y equipamiento. Y 2 intentos fallidos de corregir, por lo menos en el aspecto de equipamiento, con 2 proyectos que no resultaron lo que debieron haber resultado y que de todos son conocidos, España y Finlandia. Tiene un serio problema entonces de 20 años de deuda en poder tener esas 3 patas del banco que se requieren para brindar mejores servicios de salud, que es recurso humano, infraestructura y equipamiento. Por otro lado, se enfrenta a un problema demográfico a corto plazo, a un problema epidemiológico de nuevas enfermedades crónicas que requieren de más recursos, y a un problema del mercado de trabajo que requiere entonces que la institución revise sus finanzas y vea cómo logra ampliar la cobertura
para poder tener mayores ingresos y otros aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad financiera del sistema. A mí me parece que la respuesta para la institución está, por un lado, en consolidar el primer nivel de atención, que es más barato, está más cercano a las poblaciones y que permite hacer promoción y prevención, porque si no, nunca vamos a dar abasto. Pero hay que transformar, además, el sistema de salud a un sistema muchísimo más articulado. Existía, digamos, islas, el Hospital México por aquí, el San Juan de Dios, el Calderón, que no interactuaban con su red de servicios, y yo creo que hay que articular en verdaderas redes de servicios, y habíamos pensado en 3 grandes pirámides para todo el país, y jefiadas por cada una por un hospital general con su red de servicios, pero que hubiera mucha interacción en cuanto a referencia, contrarreferencia, resolver los problemas, y yo creo que en eso José Manuel ha sido o fue muy vehemente en la Junta, en donde decía, no puede ser que tengamos una red de servicios muy débil en Liberia, muy débil en el sur, y que tengamos que traer pacientes y yo recuerdo muy bien a José Manuel con su manera vehemente de expresarse, luchar por eso dentro del seno de la Junta Directiva, y yo creo que en ese sentido está encaminado a crear un verdadero sistema de salud basado en redes de servicio. Y por otro lado, hay que volver a los principios fundamentales de la seguridad social. Universalidad debe ser sumamente inclusiva, eso quiere decir incluir a las clases más necesitadas, pero también incluir a la clase media, que la transacción no sea tan difícil para la clase media para poder acceder a servicios de buena calidad. Hay que volver a la universalidad y al concepto universal, hay que volver a los conceptos esenciales, solidaridad, los jóvenes apoyan a los viejos, los ricos apoyan a los pobres y los sanos apoyan a los enfermos. Si no tenemos ese concepto de solidaridad, no vamos a avanzar. Y luego unidad. Con ese concepto tan importante, doctor, tenemos que decirle al canal que le dé a las amigas y amigos un mensaje que tiene para nosotros. Tan importante es lo que el doctor Sáenz estaba diciendo sobre unidad, que nos parece que hay que ampliar ese tema, doctor. Bueno, volviendo al tema, es universalidad. Todos los costarricenses deben tener un carnet del Seguro Social. Solidaridad y unidad en que la caja es una, aunque haya un proceso de desconcentración, es una única institución. Y por último, que debe luchar porque el usuario esté en el centro de la atención y no el funcionario. Y yo creo que en eso hemos trabajado, y yo tal vez quisiera que José tal vez aportara, porque él tuvo mucha participación en muchas de esas cosas que he mencionado. Sí, creo que coincidimos el doctor y yo en esos principios, y una de las cosas que se comentó más al final de nuestra gestión en la Junta era la importancia de poner al paciente, al usuario en el centro de la atención, e inclusive lo establecimos de esa manera a la hora de dar los lineamientos de cómo deben ser las celebraciones del 65 aniversario de la Caja que se cumple este año. O sea, la celebración debe estar alrededor del usuario, no alrededor del funcionario. Y ese es un punto muy importante. Me gusta, profesor. Yo viví mucho en México y el término que usamos allá es derechohabiente. Y ese nombre me gusta. Los nombres son nombres, pero me parece que lo pone en el centro. Sí, es cierto, lo pone en el centro. Tal vez el sistema mexicano no lo pone, pero el nombre sí es. Retomando otro punto que planteaba el doctor, sobre el cual estoy claro de que se ha venido avanzando, sobre todo en los últimos tiempos. Estos avances en una institución, en una red tan grandes, son lentos. Es el que cada área debe ser prácticamente autosuficiente
y basar las áreas en la distribución geográfica del país. Tenemos una cadena de montañas que nos atraviesa de norte a sur, haciendo un valle en el centro, y esa cadena de montañas debe ser tomada en cuenta. Hacia eso la seguridad social tiene que avanzar. No se justifica que haya que atravesar las montañas más altas del país para ir a hacerse un examen. Ese es un punto sobre el cual debemos trabajar, que medido o visto desde la óptica económica, definitivamente nos va a conducir a una asignación de recursos muchísimo más eficiente. Claro, y además hay otro tema importante, que es que a veces esa montaña lo que plantea es una pregunta de vida o muerte. Afortunadamente no en todos los casos, pero en muchos casos cuando se llega al otro lado de la montaña, la situación clínica, y de eso yo no soy quien para opinar, pero estoy seguro, pero entiendo que es así, ya la situación clínica es otra. Entonces, lo que usted está diciendo es económicamente sensatísimo, pero también desde un punto de vista de derecho a la salud y la salud como un concepto clínico aplicado, entre otros, me parece que se centra. ¿No cree usted, doctor? Así es. Y creo que en eso, como decía José, se ha avanzado bastante y hay mucho que se va a ver en los próximos 2-3 años en infraestructura, equipamiento y recurso humano. Yo sí quisiera señalar un punto de mi experiencia en estos 2 años, casi 2 años en la Junta Directiva, y es que la Junta Directiva se dedicó a administrar la crisis con una mano y administrar la caja con la otra. No hubo parálisis de la institución, a pesar de las grandes cosas que ocurrieron, la crisis de credibilidad y de corrupción denunciada, pero además las inundaciones del Caribe, la epidemia de dengue, el terremoto del Pacífico Central, el incendio del Hospital Calderón Guardia, todas esas fueron enfrentadas, pero a la vez la institución creció en atenciones de consulta externa, exámenes de laboratorio, en medicamentos despachados, de manera que la institución nunca se paralizó, cosa que la gente pensaba que iba a ocurrir, ¿verdad? Ante una crisis de esa dimensión, la institución iba a bajar, digamos, la guardia, íbamos a tener serios problemas en la atención y los indicadores ahí están, la producción ahí está, los indicadores mejoraron, la producción aumentó, y en otros aspectos, digamos, que también fueron de competencia importante de la Junta Directiva, la morosidad disminuyó, la recaudación aumentó, una serie de elementos que a pesar de la crisis, la Junta, ¿y por qué? Porque la Junta se dedicó, mire, yo los vi trabajar sesiones larguísimas, con una dedicación y con un interés, y dejar banderas personales o intereses personales o de los grupos que cada director representa. Yo creo que el interés superior de la institución privó en esos 2 años y explica en gran parte las cosas que se lograron y que muchas que se dejaron encaminadas y que esperamos que continúen atendiéndose con el rumbo que se les había venido dando. Bueno, pues ese es un homenaje para el director de la orquesta y para uno de los músicos que tocó en ella, y me parece que igual cuando usted hablaba de la transición epidemiológica y demográfica, la caja que nos viene adelante, de la que José Manuel, que es muchísimo más joven, le tocará vivirla, y ya a mí no, es una caja carísima, porque queremos servicios de más calidad y además los éxitos en sobrevivencia de adulto mayor y todo lo demás están volviendo retos importantísimos de costo, pero también hay un equipo para, como usted decía, para asumirla, y hay que reforzarlo. Ese tema de apoyar la formación del recurso humano me parece muy importante. Así es. ¿Qué otra cosa cree usted que habría qué otra reflexión tendría sobre ese ámbito? Mire, yo pienso que la institución es una institución que los costarricenses quieren mucho. De hecho, en varias encuestas, ha sido la institución más mencionada como la institución que más contribuye a la calidad de vida de los costarricenses. Es una institución esencial en la redistribución de recursos en nuestro país y que contribuye de una manera muy significativa a la paz social. Entonces yo pienso que el costarricense no va a dejar que la institución entre o peligre
y tenemos Caja Costarricense de Seguro Social para toda la vida de este país. Espero que así sea. Medio minuto, José Manuel, de reflexión final. Un tema que no hemos tocado mucho es el tema de las pensiones. Las pensiones se modificaron, le dio sostenibilidad por unos 40 años al régimen de invalidez, vejez y muerte, y el costarricense debe tener claro, y es una campaña que hay que hacer con fuerza, que esa pensión es básica y que si quiere tener un nivel de vida distinguido, de un poco más de confort, tiene que ahorrar y crearse su propia pensión para complementar esa que ya está garantizada procedente de la caja. Ese es un tema sobre el cual podemos hacer otro programa. Lo debemos hacer, y yo con este programa realmente quedé en la mejor, con una deuda de muchas cosas que se nos quedan afuera, de manera que ahora le decimos sí a las amigas y amigos que el próximo miércoles tendremos un programa hecho con el mismo cariño, también pagado por ustedes, y a ustedes felicitarlos por la labor y agradecerles la presencia esta noche. Buenas noches.